¿Qué harías si nadie te estuviera mirando? Él lo descubrió de la peor manera y no le gustó lo que vio. 3 cajas. Una elección. Un segundo de silencio que costó una eternidad. Mateo nunca imaginó que aceptar un trabajo sencillo cambiaría para siempre quién era. Pero no fue el trabajo lo que lo transformó. Fue lo que se dijo a sí mismo cuando nadie lo observaba. El pueblo donde Mateo creció tenía más polvo que esperanza. Casas bajas de adobe, techos remendados, calles donde el viento arrastraba hojas secas y promesas olvidadas. Se levantaba antes del amanecer, recorría la plaza central buscando cualquier trabajo, cualquier cosa. Barrer una tienda, cargar cajones, arreglar una cerca. Nunca rechazaba un trabajo honrado. Volvía tarde, encendía una vela, calentaba agua para los frijoles que habían sobrado del día anterior y comía despacio, saboreando cada cucharada como si fuera un banquete. Por la noche, antes de apagar la vela, Mateo abría una Biblia desgastada que había pertenecido a su abuelo. Leía siempre el mismo versículo, marcado con un cordón rojo. Mejor es lo poco con el temor del Señor, que un gran tesoro donde hay inquietud. Cerraba el libro, soplaba la vela y dormía en paz. Esa paz era todo lo que tenía. Años atrás, trabajó como ayudante en un almacén de granos. Buen empleo, salario estable. Un día el dueño le pidió que mezclara trigo podrido con trigo bueno antes de vendérselo a una familia que apenas tenía para comer. Mateo miró el saco de granos podridos. Miró al patrón. «No puedo hacer eso, señor». El patrón se rió. «Entonces no puedes trabajar aquí». Mateo se fue. Pasó hambre 2 semanas seguidas, pero cuando cerraba los ojos, veía el rostro de aquella familia. Y daba gracias a Dios por no haber sido él quien los envenenara. Aquella tarde específica fue diferente. Nada de trabajo, nada de monedas, nada más que puertas cerradas y miradas de lástima. Mateo caminaba de regreso a casa, los pies arrastrando polvo, cuando oyó un estruendo detrás de él. Se giró rápido. Un hombre de barba grisácea estaba arrodillado en medio del camino, rodeado por 3 cajas de metal que habían rodado de su carreta rota. Una rueda se había desprendido. El eje estaba torcido. El burro, asustado, tiraba hacia un lado. El hombre intentaba levantarse, pero sus piernas temblaban. Sudor corría por su rostro a pesar del frío. Mateo corrió hacia él. «¿Está bien, señor?» Sostuvo el brazo del hombre, ayudándolo a ponerse de pie. El hombre respiraba con dificultad. Necesito llevar estas cajas al monasterio en lo alto de la colina». Señaló con un dedo tembloroso hacia una construcción de piedra en el horizonte, tan lejana que parecía pintada en el cielo. «Pero la carreta no aguanta. Y yo». Su voz falló. Se apoyó en el hombro de Mateo como quien pide perdón por seguir vivo. Mateo miró las 3 cajas. Eran de metal oscuro, pesadas, con cerraduras antiguas. «Yo las llevaré por usted». El hombre levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos. «No tengo mucho, pero puedo pagar. Tengo 3 monedas de oro guardadas. Son tuyas si llegas allá con las cajas intactas». Mateo asintió. «No se preocupe, llegaré». Tomó la primera caja. El peso lo sorprendió. Parecía que tenía plomo dentro. «¿Qué hay aquí?» El hombre se secó el sudor. «Ofrendas, monedas de cobre que he reunido durante meses para el monasterio. Son para alimentar a los huérfanos». Mateo acomodó la caja sobre el hombro. «Iré con cuidado». El camino empezaba plano, atravesando el mercado vacío donde los comerciantes cerraban sus puestos. Mateo sintió algunas miradas. Un vendedor de pescado lo saludó. Un niño corrió a su lado, curioso, luego se alejó. Nadie preguntó nada. El mundo seguía indiferente. Después de caminar unos 20 minutos, el camino se estrechó y llegó a un arroyo. El agua corría baja, pero había piedras cubiertas de musgo. Mateo pisó la primera, resbaló, se equilibró, la caja casi cayó. Contuvo la respiración, apretó la caja contra el pecho y cruzó despacio, una piedra a la vez, sintiendo el agua helada entrar por los agujeros de sus sandalias. Del otro lado, don Esteban, el hombre de barba gris, estaba sentado en una piedra, esperando.
No había intentado cruzar. «No puedo. Las piernas no me responden hoy», señaló otra caja junto a él. «Esta tiene monedas de plata, también para el monasterio. Si llevas las dos, te doy 3 monedas más». Mateo regresó, tomó la segunda caja, más pesada que la primera, cruzó de nuevo. El agua ahora parecía más fría, o tal vez eran sus músculos empezando a quejarse. Del otro lado, dejó las 2 cajas en la hierba y se sentó. El hombre permaneció en el otro extremo del arroyo, observando en silencio. «Descansa», dijo el hombre. «La subida es peor». Mateo miró el camino al frente. La colina empezaba allí, empinada, llena de piedras sueltas, sin sombra. El sol ya bajaba, pero aún quemaba. Se levantó, tomó las 2 cajas y empezó a subir. Cada paso era una negociación entre el cuerpo y la voluntad. Los brazos ardían, la espalda latía. La respiración se volvió pesada, ruidosa, casi un gemido. A mitad de la subida, Mateo se detuvo. Miró hacia atrás. Don Esteban estaba allá abajo, muy lejos, una figura pequeña sentada en la piedra. Entonces lo vio. La tercera caja seguía allí. El hombre hizo un gesto con la mano, llamándolo de vuelta. Mateo bajó. Cada paso descendiendo era alivio y frustración al mismo tiempo. Llegó jadeando. «No puedo subir con esta», dijo el hombre, tocando la tercera caja. Era más pequeña que las otras, pero parecía pesada por la forma en que hundía la tierra. «Esta tiene oro. Oro de los fieles que dieron todo lo que tenían. Necesito que llegue al monasterio, es la más importante». Miró a los ojos de Mateo. «Si llevas las 3, te doy 10 monedas de oro. Todo lo que tengo». Mateo respiró hondo. Miró al hombre. Miró la caja. Miró la colina que tendría que subir de nuevo. «Puede confiar en mí». El hombre sujetó su brazo. Lo apretó con una fuerza sorprendente. «¿Puedo?» Mateo frunció el ceño. «Sí, puede». El hombre lo soltó. «Entonces ve, yo iré despacio detrás. Si Dios quiere, nos veremos arriba». Mateo tomó la tercera caja. Acomodó las 3 sobre el hombro, una encima de la otra, amarradas con la cuerda que el hombre le dio. Empezó a subir de nuevo. Esta vez solo, completamente solo. Los primeros metros fueron mecánicos. Pie izquierdo, pie derecho, respirar, no pensar, solo subir. Pero entonces, como humo entrando por debajo de una puerta, llegó el primer susurro. No era una voz, era un sentimiento que se volvió palabra. «Estás solo». Mateo sacudió la cabeza. Continuó. 10 pasos después, otro susurro. «Nadie sabe lo que hay en esas cajas, ni tú». Mateo apretó los dientes. «No es mío». Pero la voz no se detuvo. «10 monedas de oro, eso es menos que caridad, mereces más. Tú eres quien carga, tú eres quien sufre». Mateo se detuvo. Miró hacia atrás. El hombre ya no era visible. Miró hacia adelante. El monasterio aún estaba lejos. Miró las cajas, 3 cajas de metal, pesadas, silenciosas. «Mejor es la adquisición de la sabiduría que la del oro», murmuró para sí. Siguió subiendo. Pero el susurro volvió, más fuerte, más convincente. «¿Y si abres solo una, solo para ver, solo para asegurarte? No es robar, es verificar. Tienes derecho». Mateo sintió el corazón acelerar. No. Pero su mente ya estaba abriendo las cajas. Ya estaba viendo el oro. Ya estaba sintiendo las monedas entre los dedos. El camino dio una curva. Allí había un árbol. Sombra. Mateo se detuvo. Dejó caer las cajas y se sentó. Se quitó la sandalia. Tenía una ampolla en el talón. Sangraba un poco. Miró las cajas. Miró la curva del camino. Estaba solo. Completamente solo. Si alguna vez has sentido esa tentación, esa voz que dice, «Nadie lo sabrá, quédate hasta el final. Lo que Mateo haga ahora decidirá quién será para siempre». Tocó la primera caja. La cerradura estaba oxidada, fuerte, pero no cerrada. Bastaba con tirar. Solo tirar. «No», dijo en voz alta. Pero sus manos ya estaban en la cerradura. Y entonces vino el pensamiento final, el más peligroso. «Dios sabe que lo necesitas. Dios quiere que lo tengas. Esto no es pecado, es providencia».
Mateo tiró de la cerradura, se dio con un clic, abrió la tapa. Sus manos temblaban. Miró dentro, vacío. La caja estaba vacía. Abrió la segunda, vacía también. Abrió la tercera, vacía, todas vacías. Sintió la sangre helarse. ¿Qué era eso? ¿Una trampa? ¿Una broma cruel? Buscó con las manos el fondo de la tercera caja. Sintió algo. Un papel. Lo sacó. Era una carta, escrita a mano, con tinta desvanecida. La abrió y leyó. Si estás leyendo esto, abriste lo que no era tuyo. Si estás leyendo esto, elegiste el silencio de la tentación en lugar de la voz de la integridad. No soy un anciano pobre. Soy el guardián de este monasterio. Durante 40 años he llevado las responsabilidades de esta comunidad. No tengo sucesor. Necesito a alguien. No a alguien fuerte, a alguien fiel. Las cajas estaban vacías porque el peso que probaba no estaba en ellas. Estaba en ti. El peso de la elección, el peso de lo que haces cuando nadie te está mirando. Si hubieras llegado sin abrirlas, te estaría esperando en la puerta. Te invitaría a quedarte. Te enseñaría todo. La vida que pediste a Dios estaría aquí, pero las abriste, y al abrirlas, mostraste que aún negocias con la tentación. El que tiene el corazón engañoso nunca hallará el bien. No te condeno, pero tampoco puedo confiarte lo que protejo. Vuelve a casa, y recuerda, no fue el oro lo que te derrotó. Fue el silencio, donde elegiste escuchar la voz equivocada. Mateo leyó la carta 3 veces. En la primera, no lo creyó. En la segunda, sintió rabia. En la tercera, sintió algo peor que rabia. Vergüenza. No vergüenza de que alguien lo viera. Vergüenza de haberse visto a sí mismo. Dobló la carta despacio. La guardó en el bolsillo. Cerró las 3 cajas vacías. Se levantó. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Miró el monasterio en lo alto de la colina. Tan cerca, tan imposible ahora. Tomó las cajas y bajó el camino de regreso. Mientras bajaba, una frase resonaba en su mente, algo que su abuelo decía. Hijo, la tentación viene en silencio. Llega despacito. No grita. Susurra. Y si te detienes a escuchar, ya perdiste. Mateo se había detenido. Había escuchado. Había negociado. Y había perdido. Llegó al arroyo. Cruzó. Don Esteban ya no estaba allí, ni rastro de él. Siguió hasta el pueblo. Entró en su casa. Encendió la vela. Abrió la Biblia en el versículo marcado. Pero esta vez, pasó la página. Leyó. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cerró el libro. Apoyó la frente en las manos. Y finalmente entendió. No fue el oro lo que lo venció. Fue el instante en que se detuvo a considerar. Fue el segundo de silencio donde dejó que la duda creciera. Fue el momento en que negoció con su propio carácter. Mateo no perdió una oportunidad. Perdió algo más valioso. Perdió la chance de demostrarse a sí mismo quién realmente era. Y esa es la prueba más difícil. No es el mundo el que te pone a prueba. Eres tú, solo, con tus decisiones, en el silencio donde nadie más puede oírte. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las decisiones que tomas cuando nadie te ve, escribe "Guardo mi corazón" en los comentarios. Eso demuestra que estás aquí por los valores correctos, y me ayudas a llevar este mensaje a quien necesita escucharlo. Suscríbete al canal para más historias que transforman.